yo soy Andrea López, directora de Patercos, nuestra academia de patronaje online, y Patterns by Patercos, nuestra tienda de patrones de costura en PDF en Etsy. En el vídeo de hoy voy a responder una pregunta que nos hace Milán Velasco. Ella nos pregunta ¿qué tipo de entretela usas para los tejidos tipo Chanel? Los tejidos Chanel, su nombre común, fuera de la marca, son los tweed. Es este tipo de tejido. Este tejido realmente es muy especial. El ligamento es tafetán. Lo que pasa es que los hilos que se suelen utilizar suelen tener diferentes gramajes, diferente peso, muchas veces suelen tener un aspecto bastante lanudo, los hilos están poco torsionados, entonces el tejido es blandito, queda un ligamento, una trama muy suelta, y esto hace que se pueda deformar fácilmente. Además, muchas veces llevan entre medias hilos dorados, decoraciones tipo lentejuelas y demás. Un tejido tipo tweed o Chanel no se puede utilizar solo, porque aparte de que se deshilacha mucho, si yo hago así, lo voy a ir deformando del movimiento. Fijaros. Por lo tanto, sí, siempre hay que tratarlos con entretelas. ¿Qué entretela debemos utilizar? Bueno, esto va a depender del proyecto, simplemente necesita un tejido de base. Pero lo más común, lo más sencillo, es utilizar un tafetán de algodón tipo popelín, tipo batista, algo del estilo. Como por ejemplo este que enseño en las imágenes para que nos hagamos una idea. Es un ejemplo de popelín rayado para que se vea mejor, pero obviamente se escogería el color del tejido dependiendo del tejido en sí exterior. Por lo tanto, cuando utilicemos tejido de tweed, lo más normal será utilizar el propio tejido, la propia pieza y una pieza de base. Ahora bien, en piezas pequeñas yo creo que es más recomendable simplemente utilizar una entretela adhesiva. Por mi parte, yo no utilizaría entretela adhesiva en piezas grandes de este tejido ni de ningún otro, básicamente porque, al menos desde una perspectiva doméstica, en casa, con planchas domésticas, como digo, es muy difícil que realmente una entretela adhesiva quede bien adherida. Además, si no tienes la experiencia, si no coses la prenda de determinada manera, artesanalmente vas a estar moviéndola, esto ya lo he dicho varias veces, pero cuando tú empiezas a retorcer la prenda porque le vas a poner el forro de manera industrial y demás, lo que vas a hacer es dañar la entretela. Y si es adhesiva, se despegará. Por no hablar de cuando la intentes lavar, ya sea a mano o en lavadora, creo que da muchos problemas. Por otra parte, independientemente de que utilicemos una tela de base, como habéis visto, es un tejido que se deshilacha solo con mirarlo. Para esto, lo ideal es, aunque utilicemos una entretela no adhesiva en general, deberíamos usar entretela adhesiva en los contornos de la pieza para que nos evitemos pues, estos problemas. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de tejido se desarrolló en un momento en el que la alta costura sí que estaba en auge, la confección artesanal era lo común, ¿no? Y digamos que no resultaba extraño tener que entretelar a mano, sin el uso de planchas, sin el uso de adhesivos y demás, seguramente, de hecho sería lo común. Para ver ejemplos más prácticos, os podría remitir a varias de las clases que nosotros hemos realizado en la academia utilizando este tipo de tejido. Por ejemplo, la chaqueta Dion, el pantalón inspirado en Juliana Sergenko, la manga siena, también esta falda pantalón. Aquí tenéis varios ejemplos de confección en el que hemos tenido que tratar el tejido de determinada manera para que aguante la forma, que no se deforme y demás. Así que nada, espero haber resuelto esta duda, nos vemos en próximos vídeos.